arreglar de tal manera que nos, nos, eh, nos permitiría formar una elipse, un círculo, de acuerdo a las ecuaciones de geometría analítica, donde las coordenadas del centro serían, en este caso, serían el centro del círculo, o el esfuerzo promedio, perdón, el esfuerzo promedio, y 0. El esfuerzo promedio viene de los datos originales que conocemos del diagrama de cuerpo libre, sigma X, sigma Y. B es igual a 0. ¿Alguien me puede decir por qué B debe ser igual a 0? ¿No se acuerdan? Es precisamente porque ajá, B es la coordenada Y. A ver, ahora sí dígame. ¿Por qué? No. ¿Alguien más? Es porque recuerden que cuando tengo los esfuerzos, realmente que voy a tener de valor en el eje X del círculo de Moore. ¿Qué voy a tener? ¿Qué valores del esfuerzo voy a tener en el eje X? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué valores? Voy a tener este. ¿Cuánto vale este? Sigma 1. Voy a tener este otro. Voy a tener sigma 2. Entonces, ahora sí deben de poder decirme por qué el centro de círculo en la coordenada Y debe ser 0. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzos cortantes. Muy bien. Porque el esfuerzo cortante debe ser 0. Sí, dígame. ¿Podría aclarar, por favor? Ah, sí, claro. Gracias. Sí. Porque el esfuerzo cortante es 0. De ahí la razón por la cual la coordenada Y en el centro del círculo debe ser 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos sigma 1 y sigma 2. Ya dijimos que sigma 1 va a ser el centro del círculo, que en este caso es la A, que equivale al esfuerzo promedio, más el radio. El radio del círculo es el esfuerzo cortante máximo. Y ya lo tenemos. Y el esfuerzo menor, que es sigma 2, va a ser igual a la constante A o el esfuerzo promedio, menos el radio del círculo, que en este caso es el esfuerzo cortante. Es de simple geometría, si ustedes lo ven aquí. Sigma 1 va a ser igual al centro del círculo más un radio. Sigma 2 va a ser igual al centro del círculo menos un radio. Y el centro, y el radio del, perdón, el radio del círculo, pues tiene el valor que corresponde al esfuerzo cortante máximo. Y vemos aquí también el centro del círculo, que es el esfuerzo normal que acompaña al esfuerzo cortante máximo. Es decir, las coordenadas de este punto, ¿cuáles serían? ¿Alguien puede decir cuáles serían las coordenadas de este punto? ¿Cuáles serían? ¿Qué sería? En sigma 0, ¿quién sería 0? No, a ver, ¿Sería primero. el esfuerzo cortante máximo? Primero acuérdense, las coordenadas sean X y Y. En este caso sería 0. No, sería sigma tau 3. Ese es el valor de X. Este sigma tau 3. Y el otro punto sería, ahora sí, tau max. Sería la coordenada. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y acá O sí sea sería.
Ajá, dígame. Valor de sigma. No se escuchó. Que si el valor de el origen, entonces tendría el valor de sigma tau 3. Sí, NX. Sigma tau 3 y 0. Y 0. Porque tendríamos aquí que la coordenada en Y es 0. Para todos los valores que están aquí en el eje, sería 0. Entonces aquí sería sigma 1,0. Y aquí sería, ¿cuál sería? Sigma 2,0. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y todo está pues en función de las coordenadas originales del diagrama de cuerpo libre. Bueno, muy bien. ¿Perdón? Sí. Ah, sí, sin problema. En cuanto me dé la notificación de que está ahí, yo le doy el acceso. Ajá. Sí. Bueno, muy bien. Ok, entonces, con eso, ustedes en el círculo de Moore, que es este que estamos teniendo aquí, que es una representación gráfica del estado de esfuerzos de un punto, que es el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense, el diagrama de cuerpo libre es una representación del estado de esfuerzos en un punto, donde tenemos sigma X, sigma Y y tau XY. Lo podemos representar en todas sus, direcciones y podríamos saber cuál es el estado de esfuerzos en cualquier punto. ¿En función de qué va a estar? Pues va a estar en función del ángulo que nosotros estemos evaluando. Entonces, una cuestión aquí es que el ángulo en el círculo de Moore se mide al doble. Es decir, si yo quiero medir 15 grados en el círculo de Moore, perdón, si quiero medir 15 grados en mi estado de esfuerzos original, en el círculo de Moore debo graficarlo al doble. Es decir, aquí voy a rotar este estado de esfuerzos. Entonces, Y, es X, lo voy a rotar 15 grados. En el círculo de Moore lo voy a rotar al doble, es decir, lo voy a rotar 30 grados. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque en el círculo de Moore no estamos rotando 180 grados, sino estamos rotando 360 grados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando lo hacíamos en el gráfico de Excel que ustedes van a hacer, lo hacíamos nada más hasta 180? Y sustituíamos el valor del ángulo. Ahí ya la ecuación estaba multiplicado por 2, pero nada más sustituíamos el ángulo. Ahora, como lo vamos a hacer al doble, o como lo vamos a hacer a 360 grados, en el círculo de Moore debemos sustituirlo al doble. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo el esfuerzo, el ángulo que corresponde en el círculo de Moore a los esfuerzos principales y al esfuerzo cortante principal? Bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está mi estado de esfuerzos. ¿Sí? ¿Cómo creen que podría ser eso? ¿Alguien me podría decir cómo puedo identificar en el círculo de Moore mi estado de esfuerzos original? Pero no tenemos la pura, puro eje, donde tenemos los esfuerzos cortantes, positivos y negativos, y donde tenemos el eje de las X que corresponde a los esfuerzos normales. No tenemos más. Y tenemos también este dato, eso es lo que nos van a dar. Este es lo único que nos van a dar y a partir de ahí nosotros tenemos que construir el círculo de Moore. ¿Cómo le haría?
acuérdense, este estado de esfuerzos en realidad es un estado, es un sistema de coordenadas en el círculo de Moore. De tal manera que lo que yo voy a hacer es buscar esas coordenadas y las voy a poner en el círculo. Es decir, ahorita no hay círculo. Vamos a pensar que el círculo no está, nada más está el diagrama o los ejes coordenados, más bien tau y sigma. Entonces voy a poner las coordenadas de mi estado de esfuerzos original. Las coordenadas pues van a ser en X, van a ser los esfuerzos normales y en Y van a ser los esfuerzos cortantes. Entonces, este es un esfuerzo cortante y del otro lado es otro. Este debe tener un signo positivo y este debe tener un signo negativo. Entonces, lo que voy a hacer es poner uno de los esfuerzos cortantes, que es sigma y en este caso, ya después les voy a decir cómo saberlo. Sigma y va aquí y luego va tau xy. Ya tengo una coordenada y ese es un punto que pongo en mi sistema cartesiano, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. ¿Alguna duda hasta cómo podría llegar hasta este punto? ¿No? Yo no entendí, ¿Cómo? no entendí así bien, o sea, como que me confundí. Bueno, ok. Entonces, primero, ¿está de acuerdo que lo que vamos a tener antes de cualquier cosa es, uno, Sí. los datos que nos dieron en el problema? Estos datos del problema puede ser que un profesor lo haya medido en la superficie de una columna, o un investigador lo haya medido en una probeta, o un trabajador haya puesto un equipo sobre una viga en un edificio, y después de eso él nos dijo, ¿sabes qué? Yo encontré con mi equipo de medición que sigma y vale tanto, sigma x vale tanto y tau xy vale tanto. Sin embargo, yo quiero que para no hacer mediciones en todos los 360 grados, necesito que tú me digas dónde está el esfuerzo más severo. Entonces, esto es lo que nos dieron los que midieron el esfuerzo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bueno, y luego nos dicen, quiero saberlo. Y usted dice, bueno, pues lo que voy a hacer es usar el círculo de Moore. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para generar el círculo de Moore? Pues lo primero que va a hacer es un sistema de ejes cartesiano, donde en el eje de las X va a poner los esfuerzos normales. ¿Cuáles son los esfuerzos normales en el diagrama de cuerpo libre? Muy bien. Y en el eje de las Y va a poner los esfuerzos cortantes. ¿Cuáles son los esfuerzos cortantes en el diagrama de cuerpo libre? Va a ser tau xy positivo y tau xy negativo. Entonces ya tengo un sistema de dos coordenadas. ¿Cuáles son esas dos coordenadas? ¿Alguien puede decir cuáles son esas dos coordenadas que conozco? Pero ya en coordenadas XY. sería el de sigma 1, 0 y sigma 2, 0. Sigma 1 y sigma 2 no los conocemos. Lo único que conocemos son los datos que están en el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles serían las coordenadas? Entonces son las que están ahí, la de sigma y tau xy, ¿no? Muy bien. Esa es una. ¿Y la otra? Eh, sigma x Sigma X. menos tau xy. Muy bien. Tau XY. Estas de dónde salen, pues sale el diagrama de cuerpo libre. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien todos? Profe, Sí, la segunda no sería, la de tau xy no sería negativa. Sí, es correcto. En este caso sí. En este caso sería negativa. Muy bien. Entonces ya tenemos las dos coordenadas. Y con eso voy al círculo o a los ejes coordenados y los pongo ahí. ¿Qué es lo que voy a tener en ese momento?
En ese momento simplemente voy a tener dos puntos, que es el que corresponden precisamente a las coordenadas. ¿Sí? Este punto es el que voy a tener y este otro punto es el que voy a tener. ¿Qué pasa si uno de esos dos puntos? Si uno de esos dos puntos voy a tener la línea A. Voy a tener la línea A. ¿Cuánto mide de el punto, vamos a ponerle aquí, A' al punto A B'? ¿Cuánto mide? No. Va a medir dos radios, es decir, un diámetro, ¿no? O dos radios. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué sería este punto en el cual está tocando el eje X? ¿Cuál sería? El centro. El centro del círculo. Muy bien, entonces ya tengo el centro del círculo. ¿Cuánto vale el centro del círculo? En coordenadas, el esfuerzo sigma tau 3, 0. Entonces ya estaría teniendo un punto de manera gráfica. Estaría teniendo el centro del círculo. Ahora, ¿cómo voy a obtener, dije, sigma 1? O sea, bueno, más bien antes de eso. ¿Cómo voy a encontrar el radio? ¿Quién me podría decir cómo voy a encontrar el radio? A ver, ingenieros, ¿cómo lo voy a encontrar? Encontrando la coordenada del punto A, por ejemplo, podría ser. No, pero ya del punto A', Sí, pero ese ya lo conocemos. Está hasta aquí. Pues sacamos el diagrama de cuerpo libre. Pues ya con las coordenadas de A' y A', podemos Ajá. encontrar la recta y pues dividirla entre dos. Pues sí, pero ¿y cómo le hago? Pues podría utilizar unas ecuaciones de geometría analítica. Podría utilizar unas ecuaciones de geometría analítica y poder ver eso. Pero hay algo más simple todavía. Sería con teorema de Pitágoras, ¿no? Exactamente. Tengo el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale este punto de aquí? ¿Cuánto vale este punto? El valor de tau XY. No. ¿Cuánto vale? sigma y 0. Correcto. Sigma y, 0. Entonces, sigma y lo conozco. Sí, porque está acá. Es un dato. ¿Y cuál es el valor de aquí a acá? Porque este es el otro que necesito para el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, el radio, ¿no?, va a ser igual ¿a cuánto? A la raíz cuadrada de, en este caso, vamos a poner el cateto, pues ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto va a valer? Ah, bueno, alguien, sí, cierto. ¿Quién me dijo que valía el esfuerzo cortante? Tau XY. Ah, Yo. ok, entonces, sí, es correcto, tiene razón. Entonces, este de aquí a acá va a tener el valor de Y, que sería tau XY cuadrada, que es el cateto, perdón, el cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Cuánto va a valer el cateto adyacente?
Sigma tau 3 menos sigma y. Exactamente. Sería sigma tau 3, que es el centro, menos sigma y, que es el valor de aquí a acá. Este es sigma y. Entonces ya eso nos estaría dando este punto, esta longitud. Y debe de ir al cuadrado. Y con eso estaremos teniendo el valor del radio. Tendríamos el valor del radio. Y con eso ya podríamos sacar sigma 1. Sigma 1, ¿a qué va a ser igual? Al centro. ¿Cuánto vale el centro? Ya ustedes lo vieron ahí. Sigma tau 3 más el radio. ¿Y cuánto vale sigma 2? Sigma 2 va a ser sigma tau 3 menos el radio. Entonces ya tenemos sigma 1, sigma 2, ya tenemos los esfuerzos principales. Ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo es este valor que está aquí. ¿Cuánto va a valer aquí? El esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo es tau max o tau 3, también aquí como lo estamos poniendo. Y este va a ser igual al radio, que ya calculamos con la ecuación del teorema de Pitágoras. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Es parte de la geometría nada más. Todo es parte de geometría. O sea, no estamos viendo nada que distinto, sino únicamente geometría. ¿Cómo determinó el segundo punto del cateto adyacente? El cateto adyacente, ajá, es, aquí está, donde lo puse, pues, ya no sé, ¿dónde lo puse? Ah, está acá arriba. Este es sigma tau 3, ¿estamos de acuerdo? Es el centro. Aquí está. Sigma tau 3. Y de aquí para acá es sigma y, porque esa es la coordenada que tengo en X. ¿Vamos bien ahí? Si yo a sigma 3, al segmento sigma 3, que es desde el 0 hasta el centro del círculo, le quito el segmento sigma y, entonces me va a quedar este segmento que tengo aquí, que corresponde a el esfuerzo, que corresponde, perdón, al cateto adyacente. Y eso está representado en esta ecuación que está acá. Sigma tau 3 menos sigma y. ¿Y por qué al cuadrado? Porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras. El cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. ¿Ok? Profe, disculpe, yo tengo una duda. ¿Cómo voy Sí. a saber, por ejemplo, esa línea ¿Cuál línea? del esfuerzo en Y, tau XY, y es el esfuerzo en X menos tau en X? Ya vi que sacamos esos puntos del diagrama de cuerpo libre, pero yo cómo sé dónde los voy a ubicar en el círculo de Moore. Sigma y y sigma x. O sea, los valores que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre, yo Ajá, cómo sé ajá. dónde los voy a ubicar en el círculo. Bueno, bueno, primero pues, son unas coordenadas. Unas coordenadas, ustedes ya saben graficar en el sistema cartesiano. Si yo les doy una coordenada en un sistema cartesiano, independientemente de lo que sea, de cualquier función x y y, ustedes sí saben poner ese punto en el sistema cartesiano. Entonces aquí en realidad lo que estoy teniendo son puntos cartesianos. Ahora, la duda, no sé si de ahí venga la duda, de si siempre va a ser el esfuerzo sigma x con el negativo. ¿Sí? Podría ser que en algún momento el sigma y vaya con el negativo. ¿Cómo voy a saber eso?
Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. O sea, sí hay una razón. El sigma X no siempre va a ir con el signo negativo, o sigma Y no siempre va a ir con el positivo. Hay una regla que tenemos que seguir. Ok, pero ese, digamos, es el pasito más adelante. Pero ahorita lo importante o lo primordial es que se puedan sacar la información de su diagrama de cuerpo libre primero. Entonces, hasta ahorita, pues ya, ya tenemos el radio, el sistema original, que es este. Y tenemos otro eje, que es este, que es el de los esfuerzos cortantes principales. Y tenemos también otro. ¿Cuál es? ¿Cuál otro diámetro tenemos? El de los esfuerzos principales. Entonces, tenemos esos tres radios. ¿Están de acuerdo conmigo? Que ya los conocemos con todo lo que hicimos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Para sacar digamos, el que está en amarillo, entonces sería sacar el valor de radio y multiplicarlo por 2, ¿verdad? No. No, aquí lo único que estamos usando es una regla y un compás. De hecho, el radio, digamos que el radio es el mismo en cualquier lugar que usted le busque del círculo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ok, entonces el radio es el mismo en cualquier lugar. Nada más lo que estoy diciendo es que ahorita sí, ya como partimos de las coordenadas del diagrama de cuerpo libre original, ya podríamos tener estos diámetros que están en color. Todavía no tenemos el círculo, tenemos únicamente el diámetro que está en color. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y van a ver que es muy simple, es muy fácil. Entonces, ustedes ya tienen este punto también, tienen este punto también porque ya calcularon el radio, tienen este punto que ya calcularon el radio, y tienen este punto que ya calcularon el radio, y tienen este punto que ya calcularon el radio. Entonces, ¿qué cosas están teniendo? Prácticamente aquí ya tienen toda la información. Ya tienen los esfuerzos principales, que es sigma 1 y sigma 2, y ya tienen el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo normal que acompaña al máximo, que es sigma, que es este de aquí, es tau máximo, tau mínimo, y el esfuerzo normal que acompaña al esfuerzo cortante máximo, que es el centro del círculo. ¿Sí lo ven? O sea, muchos de los cálculos que hicimos, aquí en el círculo de Moore los ven en automático. Y bueno, y también tenemos pues como punto de origen el estado de esfuerzos original. ¿Ok? Voy a borrar las anotaciones para dejar el diagrama más limpio. No, a ver, esperen un poquito. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo que tenemos esos tres diámetros? Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Ya, Bueno, gracias. sí. Bueno, entonces, ¿qué me falta si ya tengo toda esa información? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué me haga falta? Ya tengo sigma 1, sigma 2, tau máximo y el esfuerzo cortante que acompaña al tau máximo. Es decir, ya tengo las situaciones más severas de este estado de esfuerzos. ¿Qué me haría falta? ¿Los ángulos? Exactamente, me haría falta encontrar las direcciones principales. ¿Cómo podría yo encontrarlas? Bueno, primero tengo que identificar mi estado de esfuerzos original. Déjenme ponerlo aquí. ¿Cuál es mi estado de esfuerzo original? Es este. Este es mi estado de esfuerzos original. Entonces, ¿qué ángulo está entre mi estado de esfuerzos y el principal?
por los principales. ¿Cuál es el eje de los esfuerzos principales? El eje de los esfuerzos principales es este, ¿ah? ¿Sí lo ven? Porque aquí tenemos sigma 1 y sigma 2. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre mi estado de esfuerzos original, que es el azul, y el estado de esfuerzos principal? Es este que hay de aquí, acá. ¿Están de acuerdo? Este es el ángulo que hay entre el original y el principal. Es este. Pero como dijimos, en el círculo de Moore está el doble. Entonces, teta n, que es el ángulo entre el original y los principales, debe ser en el círculo de Moore 2 teta n. ¿Sí lo ven? Exactamente. En el círculo de Moore. Entonces ya encontré 2 teta n, que es el que es uno de los ángulos que siempre me van a pedir. Y luego el otro Profe, eje, sí. No entendí bien por qué sería ese ángulo, o sea, negativo. ¿Cómo? No entendí por qué determinó que ese era el ángulo, o sea, el que nos dijo, el de 2 ok. Porque este azul es el estado original, usted ya lo graficó. ¿Sí? Esta línea azul es el estado original, usted lo obtuvo. Ahora, ¿dónde está el eje de los esfuerzos principales? Es el amarillo. Por lo tanto, el ángulo que debe de existir entre el original y el principal, pues es el que hay aquí en el círculo de Moore. Es el ángulo del original al principal, que en este caso es los normales. Y por lo tanto sería teta n, pero en el círculo de Moore estamos graficándolo al doble, por eso sería 2 teta n. El otro eje que conocemos es el eje de los esfuerzos cortantes principales o máximos, que es el rojo. ¿Cómo podría determinar cuál es teta s? ¿Se acuerdan que teta s era de los cortantes? Pues el ángulo que hay del esfuerzo principal, perdón, del esfuerzo original a el ángulo de los cortantes, al eje de los cortantes principales. Y este sería ese ángulo del original al cortante máximo. Pero como estoy en el círculo de Moore, sería el doble, sería 2 teta s. ¿Está bien? Profe, ¿de dónde Sí, viene gracias. teta n y teta s? O sea, las letras. ¿Qué Sí. representan? Perdón, a ver, otra vez. ¿Las letras qué es lo que representan? No lo escuché otra vez. ¿Cuál es letra? Ah, del ángulo, la N y la S. Ajá, así es. La N es de normal, esfuerzo normal, y la S, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reporten el ángulo de los esfuerzos de rotación de los esfuerzos normales, deben de ponerle teta n. Y cuando reporten el ángulo de los esfuerzos cortantes máximos, deben ponerle teta s, para identificar que estamos hablando de los esfuerzos normales principales y de los esfuerzos cortantes máximos. Sale, profe, gracias. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes quieren encontrar en el círculo de Moore a un ángulo que les pidan, a un ángulo X? Aquí lo que encontramos fue teta n y teta s, que son las direcciones principales. Pero si ustedes les dijeran, oye, quiero saber cuál es el esfuerzo en X y en Y cuando tengo 17 grados, en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, 17, perdón, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, para usar la figura. Ustedes ven, aquí va a haber una rotación
en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si les pidieron 17 grados, ¿cuántos grados debe haber entre el estado original y el que ustedes van a buscar si es 17 grados? 34. Muy bien. Entonces, ustedes con su transportador van a marcar 34 grados y van a trazar otro diámetro. ¿Sí? Y las coordenadas de los puntos de ese diámetro con el círculo van a ser los esfuerzos sigma x', tau x', y', sigma x' y menos tau x', y'. Entonces, lo que ustedes hacían con ecuaciones de transformación, la pueden encontrar directamente en el círculo de Mohr, encontrando las coordenadas. ¿Cómo encuentran las coordenadas en el círculo? Pues simplemente bajan y se van a los ejes. Aquí, ¿qué estaríamos midiendo? Tau x', y'. Y aquí, ¿qué estaríamos midiendo? Sigma y'. Y acá estaríamos midiendo sigma x'. Y aquí que estaríamos midiendo menos tau x' y y'. ¿Está bien? Entonces simplemente hay que encontrar las coordenadas. Si ustedes están viendo, estamos usando nada más pura geometría simple de un círculo y determinación de coordenadas en un eje cartesiano. ¿Dudas? ¿No? Pues yo con lo que tengo duda, profe, es con el que está al lado, o sea, el rojito. ¿Cuál que está al lado? ¿Este? Sí, ¿Este? A ver, déjenme poner el puntero láser. ¿La representa? ¿Esta? sí. Bueno, este en realidad es la representación esquemática del círculo de Mohr ya vista en diagramas de cuerpo libre. Bueno, primero tengo el diagrama original. ¿A cuántos ángulos del diagrama del ángulo original va a estar cortante máximo? Va a estar a θ n. Esta línea vertical corresponde al eje Y. Esta línea vertical que va hasta acá, esta desde aquí, corresponde al eje Y. Entonces, lo que estoy haciendo es nada más medir con respecto a ese eje. Los principales va a estar θ n. Nada más muevo el eje θ n y ahí puedo dibujar los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2, porque eso me está diciendo el diagrama del círculo de Mohr, que 2θ n debe de estar sigma 1 y sigma 2. Y eso es lo que grafico, pero aquí como es ya directo sobre el diagrama, sobre el estado original, no voy a graficar al doble, sino simplemente θ n. Y por eso es que tengo este ángulo. Y el otro, θs, pues pasa lo mismo. Está en el otro lado del eje Y. Es decir, θ n lo medí en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, θs va a estar en el sentido de las manecillas del reloj. Y aquí hice lo mismo. Medí θ n en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y voy a medir θs en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuántos grados? θs. ¿Con qué va a estar alineado? Pues está alineado con los esfuerzos normales. Si ustedes ven, siempre está alineado con los esfuerzos normales para que esté con las caras perpendiculares del cuadrado. Y
ustedes ya me habían dicho que la diferencia que hay entre el esfuerzo cortante máximo y los esfuerzos principales es de 45. Por lo tanto, la suma de teta S más teta N me debe de dar 45 grados. Y el otro del ángulo teta es simplemente el ángulo que yo le quiera modificar. En este caso lo modifiqué un ángulo teta en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso aquí lo estoy midiendo, el ángulo teta en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Acuérdense que este eje, déjenme marcarlo aquí con otro color. Viene aquí. Este es el eje original. Y ya habíamos visto acá que este es nuestro eje original. ¿Sí? Y este es el eje principal. Aquí, este es el eje principal. Y tenemos el cortante. Y aquí tenemos el cortante. Y tenemos el ángulo rotado que nosotros queramos, que es este. ¿Dónde está? Aquí. Y todo está en función del estado de esfuerzos original, que es el azul. ¿Sí ven? Realmente todo esto que tenemos aquí en esta diapositiva es la representación de este estado de esfuerzos del diagrama de cuerpo libre. Profe, Hay que tener en consideración, sí, dígame. entonces quiero saber si entendí. Si Ajá. diagrama de cuerpo libre, nuestros esfuerzos cortantes son positivos, quiere decir que van a ir en sentido contrario a las manecillas del reloj y por eso queda de esa manera. Pero si fuera entonces el esfuerzo negativo, el teta n quedaría donde ahorita está el teta s, Teta S, exacto. Sí, ¿no? Ok, así es. gracias. Sí, de hecho vamos a hacer vamos a ver la regla que vamos a usar, era lo que le decía a su compañero. Pero algo muy importante que deben de tener siempre en cuenta es que un ángulo de teta corresponde a 2 teta en el círculo de Mohr, o viceversa. Un ángulo 2 teta en el círculo de Mohr equivale a un ángulo teta en el estado de esfuerzos original. Y debemos de seguir siempre el mismo sentido. Ahora, ¿cómo vamos a determinar ese sentido? Pues ahorita, como dice su compañera, lo vamos a ver. Vamos a tener que seguir unas determinadas reglas para utilizar el círculo de Mohr, pero ya vieron que es muy fácil ya encontrar valores. Es muy fácil encontrar valores. Bueno, vamos a ver, creo que el que sigue es un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Nos dice, repita el ejemplo 4. El ejemplo 4 fue aquel que usamos las ecuaciones de transformación. Y en este caso nos dicen que hagamos la representación gráfica y el círculo de Mohr. Entonces, en el inciso A, bueno, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Sigma X es igual a 95, sigma Y es igual a 25, el esfuerzo cortante es igual a 20, ¿positivo o negativo? ¿Qué es? El esfuerzo, ¿cómo? ¿El esfuerzo cortante es positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien, porque está en los cuadrantes positivos. Bueno, si me dicen primero que haga la representación, bueno, ya está, la representación gráfica es el diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a usar el círculo de Mohr. Bueno, vamos para allá.
Voy a encontrar primero las coordenadas. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que vamos a usar. Y voy a encontrar las coordenadas. Bueno, no es cierto, aquí me están pidiendo por la representación. Bueno, primero va a ser con el programa Excel. Esto también es lo que les piden a ustedes en su problemario, ¿cierto? Que haga la representación gráfica. Entonces, ya ustedes una vez que tengan su programa Excel, va a ser muy fácil que puedan hacer las representaciones gráficas y ya esa figura que tengan ahí la pegan en su problemario para que no se les complique. Ok, entonces van a tener ahí su figura. Aquí ya podemos encontrar cuánto vale sigma 1. ¿Cuánto vale sigma 1? Este es el esfuerzo máximo. Vamos acá. Buscamos el máximo. 95. Ok, ¿dónde está? 95. Ah, no, aquí hay uno más. 99.73 a 10 grados, ¿no? Ah, sí, cierto. Pero entonces eso es lo que les decía. Si ustedes hacen muy abierto, aquí lo hice de 10 grados, pero eso es para que me cupiera aquí en la diapositiva, no voy a encontrar el valor de 101, que es el real. No está. A lo más que llegaría sería 99.73 y estaría yo teniendo un error. Pero bueno, aquí lo hice para que ustedes vieran los valores, nada más. Entonces, en realidad es 101 megapascales. ¿A qué ángulo aparece? Al ángulo de 15 grados. Y luego busco sigma 2. Sigma 2 sería el mínimo. El mínimo sería 20.33. No, ¿Qué sería más? el de arriba. No, 20.27. 20.27, más o menos a 100 grados, ¿no? Entonces busco acá y resulta que es a 105. El valor es de 19 megapascales. Entonces ya tengo teta n1, que es 15, teta n2, que es 105, y tengo sigma 1, que es de 101, y tengo sigma 2, que es de 19. Con eso ya terminé con respecto a los esfuerzos principales. Ahora voy con respecto al cortante. El cortante mínimo está aquí y tiene un valor de menos 41, ¿no? Tiene un valor de menos 41. ¿A qué grado va a estar? Ya sea que lo busque aquí o simplemente le resto o le sumo 45 grados a 15. Porque acuérdense que está a 45 grados de los esfuerzos principales. Entonces tengo 15 más 45 me daría que sería 60. Entonces en 60 grados voy a tener el esfuerzo cortante mínimo. Y luego, siguiendo el gráfico, voy a encontrar que el esfuerzo cortante máximo es de 41. ¿A qué ángulo? Bueno, pues ya tengo que este 105, le voy a sumar 45, me va a dar 150. Y esa sería la representación gráfica del diagrama de cuerpo así, dígame. Eso lo pone en coordenadas, bueno, así como coordenadas los valores que nos estuvo diciendo, Eso lo pongo, ¿por qué? Perdón, otra vez. como en coordenadas, o sea, entre paréntesis, por ejemplo, como si tuviera paréntesis X, Y o algo así. Sí, también. Aquí podría ser. De hecho, este tiene sus coordenadas, o sea, ustedes pueden encontrar aquí sus coordenadas y es así como se encuentra, de forma gráfica. Pero en este caso ustedes tienen, en Excel tienen su tabla de coordenadas, o sea, en realidad aquí están teniendo, si tomamos únicamente este y este, están teniendo una serie de coordenadas. ¿Cuál es la primera coordenada? Es 95,20. La segunda coordenada, 99.73.82. Esas son las coordenadas. Entonces, si ustedes buscan en las coordenadas cuál es el máximo del esfuerzo normal, pues van a encontrar sigma 1 y sigma 2. Si usted busca cuál es el máximo y el mínimo de tau x' y', va a encontrar el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo cortante mínimo.
Y a esos valores pues va a encontrar su respectivo valor de ángulo, es decir, teta n y teta s. La otra, como dice usted, pues es venir aquí al gráfico. Si digamos que usted lo hubiera hecho en hoja milimétrica, aquí estaría teniendo una coordenada. ¿Cuál es esa coordenada? Pero en este caso, si ustedes ven lo que estamos teniendo en el eje X, pues serían los ángulos. Sería teta n, coma, sigma 1, que serían 15 grados, coma, 101. ¿Cuál sería la coordenada aquí? Profe, perdón que le interrumpa, pero ya me tengo que ir. Muy bien, déjeme pasarle la esta y ya le dejamos aquí. Sergio, Sergio, usted fue quien me dijo ahorita. Sí, profe. Bueno, ya está. Muy bien, pues les encargo que vean sus diapositivas y traten de seguir ahí el camino. Mañana continuamos con este problema y hacemos otro. ¿Ok? Gracias. Nos Muy vemos, bien. profe. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, profe. Que estén bien. Igual, muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Muy bien. Buen día. Hasta luego. Buen día, profe. Sí. Sí, dígame. Respecto a lo de los PDF, recuerden que estaba bien claro que él había pedido un PDF. Se los dije en la clase y en las diapositivas, cuando les pedí el trabajo, ahí estaba que no iba a recibir trabajos que estuvieran en otro formato que no fuera PDF. Si ustedes ven la unidad 1, donde les pido el trabajo, en la diapositiva dice que no iba a aceptar PDFs. Digo, no iba a aceptar otros archivos ni en imagen, ni en Word. Ajá. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Por esta ocasión les voy a dar la oportunidad de que todos lo entregaron a tiempo, entonces eso quiere decir que ya lo tenían. Aunque sean, digamos, nomás lo que falló el formato. Esa es una parte importante que hay que ver también y seguir las instrucciones que se dan, porque a veces el no seguir una instrucción no es el caso ahorita, pero en otras, digamos, en otras situaciones podría ser pues muy malo, ¿no? Con una cosa que no sigamos podría ser malo. Pero bueno, no hay problema. En este caso vamos a hacer eso. Les voy a dar la oportunidad de que lo entreguen. Voy a abrir otra tarea. Y ahorita, para que los que lo hicieron en Word lo puedan subir. Pero tenemos nada más hasta las 2 de la tarde. Y me tienen que subir el mismo trabajo. ¿Sí? ¿Pero se lo ¿Dudas? subimos en formato Word o en PDF ahora sí? No. Si me lo vuelven a subir en formato Word, pues, ahora sí no se las voy a les voy a conservar el 0. Debe ser en PDF. Lo que pasa es que en formato Word me genera mayor dificultad para poder evaluarlo. O sea, quiero decir, me genera, si a veces se cambian las figuras, a veces se mueven para un lado, a veces el formato se modifica y genera más conflicto. Entonces, conviértanlo a PDF y lo suben. ¿Sale? Ahorita genero la tarea de una vez y está hasta las 2 de la tarde.
¿Sí? ¿Dudas? ¿Está bien? Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, y ya después se los regreso calificado. Muy bien. Que tengan buen día. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.